Este video vamos a ver cómo hacer uniones o joins en Postgres. En el video anterior veíamos un caso bastante particular y bastante sencillo de cómo hacíamos las consultas referentes a una sola tabla. En el caso anterior veíamos que incluso podíamos hacer uso de la interfaz gráfica porque la consulta era lo suficientemente sencilla como para hacerla rápido y de manera fácil por esta vía. Sin embargo, pudiese ser el caso, y es el caso más frecuente, que necesitemos hacer consultas referentes a más de una tabla y necesitemos información de 2, 3 o n tablas. Para esos casos, tenemos que hacer uso de lo que son los joins. Hagamos referencia al diagrama de entidad-relación de la base de datos y supongamos el siguiente caso. Imaginemos que necesitamos tener una lista de clientes con sus datos personales y la dirección de residencia y la dirección donde residen esos clientes. Si nos fijamos en el diagrama de entidad-relación, observamos que en la tabla Customer están algunos de los datos personales de esos clientes, tales como el nombre, el apellido y el correo electrónico. Pero los datos de residencia, los datos de la dirección de residencia de cada uno de los clientes se encuentran en la tabla Address. Entonces, bien, tendríamos que hacer uso de una unión en Postgres para poder consultar en una misma consulta, valga la redundancia, los datos referentes a estas dos tablas. Lo siguiente que tenemos que saber antes de hacer una unión en Postgres es conocer cuál es el campo que tienen en común esas dos o esas tablas en común. En este caso, fíjense que la tabla Customer tiene el campo Address ID, que está acá. Y la tabla Address tiene también el campo Address ID. En este caso es la clave primaria y en el caso de la tabla Customer es una clave foránea. Si sucede entonces que tienen las mismas columnas y además es el mismo tipo de dato, podemos hacer entonces un join. Hay diferentes tipos de uniones en Postgres. Puede ser que esa unión sea inclusiva o una intersección, como lo vemos en matemáticas. Puede ser que sea un inner join, puede ser que sea una unión, puede ser que sea una unión por la izquierda o por la derecha, de acuerdo a cómo sean las necesidades de nosotros. Ahora, volviendo entonces al diagrama de entidad-relación, si lo que necesitamos es una tabla con los datos de los clientes y, si es el caso, los datos de las direcciones, porque pudiese ser el caso sobre el cual tengamos algún cliente que no declaró su dirección, pero aún así lo necesitaríamos dentro de nuestra consulta. En ese caso vamos a hacer entonces uso de lo que es un left join. Y fíjense que las uniones en Postgres emulan y funcionan de la misma manera que funcionan la lógica de conjuntos que hemos visto en matemática. Entonces, bien, el left join, ¿cómo funcionaría? Si la tabla que está a la izquierda fuese Customer y la tabla que estuviese a la derecha sería Address, tomaríamos en cuenta todos los registros de Customer y los registros de Address que tienen un cliente asociado. Entonces, si hay alguna dirección que no tiene asociado ningún cliente, pues no aparecerá en la consulta final. Obviamente, ese es nuestro caso porque no nos interesarían aquellas direcciones que no tengan un cliente asociado. Entonces, bien, ¿cómo hacemos esa consulta? Volvemos de nuevo a la consulta que teníamos en un principio. Y fíjense que esta consulta solamente hace referencia a la tabla Customer. Ahora bien, ¿cómo hacemos el join? Colocamos left join seguido de la tabla que queremos colocar, en este caso a la derecha, que era Address. Fíjense que Customer está a la izquierda del left join y Address está a la derecha. Y seguido de on, que nos va a indicar cuáles son los campos en cada una de las tablas sobre los cuales vamos a hacer la unión. Entonces, hacemos referencia primero al de la izquierda y luego al de la derecha. En este caso el de la izquierda es Customer, por lo tanto colocamos ID y es igual a address.addressID. Vamos a hacer la prueba entonces. Y no ha pasado nada. No era ninguna sorpresa, pues obviamente estamos haciendo referencia a un join de dos tablas, pero estamos seleccionando las dos mismas columnas que teníamos antes.
Ahora bien, vamos a hacer la siguiente prueba. Vamos a seleccionar todas las columnas que deriven de esa unión completa. Y fíjense que vamos a tener todas las columnas de la tabla Customer hasta esta última columna, Last Update, y luego tenemos las nuevas columnas, pero de la tabla Address. ¿Qué necesitaríamos entonces? Seleccionar, por ejemplo, aquellas columnas que necesitemos. Imaginemos que necesitamos entonces seleccionar de Customer, necesitamos el nombre, de Customer también necesitamos el apellido, y por ejemplo de la dirección necesitamos el nombre de la dirección. Y fíjense que en esta consulta tenemos solamente 3 columnas. Es importante destacar y hacer énfasis en las buenas prácticas que vamos a tener en nuestro código SQL. Fíjense que en el select hacemos referencia siempre primero a la tabla sobre la cual vamos a hacer la referencia sobre el campo. Fíjense que primero colocamos los campos de customer y luego colocamos los campos de address. En ese caso, entonces lo colocamos de esa manera porque pudiese ser el caso de que haya otro campo en la tabla address que se llame igual que la tabla customer. Entonces, si tiene el mismo nombre, vamos a tener un error de sintaxis en ese caso. Otro elemento también importante es que podemos hacer uso de los llamados alias. Fíjense que los nombres que aparecen acá en la salida son los mismos nombres que tenían en la base de datos, pero supongamos que esos nombres pueden tener algún formato que no es deseado para la salida que queramos. Imagínense que colocamos a este campo address, le colocamos el alias dirección, en el caso de que por ejemplo lo queramos en español. Y fíjense cómo cambió el alias en esta columna. Este método no es utilizado para cambiar el nombre de la columna, sino que le coloca una etiqueta a la salida y no a la columna en la tabla. Es una manera pues simplemente de tener una salida más presentable y que sea mejor legible a modo de el producto final o la consulta final que vayamos a tener.